¿Qué pasaría si te dijera que aquello que más te avergüenza, aquello que consideras tu mayor debilidad, es en realidad la llave que Dios quiere usar para manifestar su gloria? Vivimos en un mundo que nos dice que debemos ser fuertes, autosuficientes, sin grietas ni fallas. Pero, ¿y si todo ese esfuerzo por aparentar fortaleza estuviera alejándote del verdadero poder que Dios quiere derramar sobre tu vida? La Biblia está llena de historias donde Dios no escogió a los más capacitados, sino a los más débiles. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio detrás de esta estrategia divina? ¿Acaso Dios disfruta de nuestra vulnerabilidad? ¿O hay un secreto oculto en nuestra fragilidad? Y si te dijera que tu debilidad no es una maldición, sino un canal para un milagro, ¿lo creerías? Hoy vas a descubrir cómo Dios usa las áreas más frágiles de tu vida para demostrar su poder sobrenatural. Este estudio puede transformar tu manera de ver tu propia historia. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que tus errores o limitaciones te alejan de los planes de Dios, este video es para ti. Hoy entenderás por qué el apóstol Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza que revelaremos hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te la puedes perder. Antes de empezar, quiero que todos los que están viendo este estudio comenten: Dios bendiga este estudio. Esto no es solo una frase, es una señal de fe. También, dale me gusta, suscríbete y contribuye al canal, porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. Miles de personas no tienen una iglesia cercana, y estos estudios son su único refugio espiritual. Tú puedes ser un instrumento de Dios simplemente participando activamente en este video. Así que abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves tus luchas y limitaciones. Ahora, comencemos con el estudio. 1. Moisés y su lengua tartamuda. Dios obra en lo que consideras. Tu mayor debilidad, Moisés, fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, su primera reacción no fue entusiasmo ni valentía, sino temor e inseguridad. Moisés tenía un defecto en su habla, un problema que lo hacía sentirse incapaz de liderar y proclamar la palabra de Dios ante el faraón. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. ¿Cuántas veces te has sentido como Moisés? ¿Cuántas veces has mirado tus defectos y has pensado que por ellos Dios no puede usarte? Moisés veía su tartamudeo como un obstáculo, pero Dios lo veía como una oportunidad para glorificarse. Dios no busca habilidades perfectas, busca corazones dispuestos. Él le respondió a Moisés con una pregunta poderosa: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Éxodo 4:11. Dios le dejó claro que la capacidad no depende del hombre, sino de él. Moisés tenía miedo de hablar, pero Dios le aseguró que su poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad no limita a Dios, sino que le da espacio para obrar con más fuerza. Aun con todas sus inseguridades, Moisés se convirtió en el líder que Dios había escogido. No porque fuera perfecto, sino porque confió en que el poder de Dios lo respaldaría. Y así fue. Dios no eliminó la dificultad de Moisés. En cambio, la usó para demostrar que Él es el que da las palabras y el que pelea las batallas. Quizás hoy te sientes limitado por tus defectos, por tu falta de preparación o por las heridas del pasado.
Pero lo que Moisés nos enseña es que cuando nos entregamos a Dios, Él transforma nuestras limitaciones en su plataforma de gloria. Dios puede hablar a través de tu vida, aunque creas que no tienes palabras. Dios puede usarte para ayudar a otros, aunque pienses que eres demasiado débil. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios use tu debilidad para manifestar su gloria? Si Moisés pudo liberar a un pueblo entero a pesar de su tartamudez, ¿qué podrá hacer Dios contigo si decides confiar en Él? Albra 2. Gedeón. Cuando te sientes el más pequeño, Dios te ve como un guerrero. Gedeón se escondía en un lagar, temeroso de los madianitas, cuando Dios le habló y le dio una identidad diferente a la que él mismo se había dado. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Estas palabras parecían absurdas para Gedeón. Él no se veía como un guerrero, sino como el más insignificante de su familia y de su tribu. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. ¿Cuántas veces has pensado que eres demasiado pequeño para que Dios haga algo grande contigo? Quizás te sientes insignificante, sin influencia, sin recursos, sin la preparación necesaria. Pero lo que Gedeón no entendía es que Dios no escoge a los más grandes, sino a los más humildes para que su gloria sea evidente. Dios le respondió con una promesa inquebrantable. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:16. Cuando Dios está contigo, la debilidad deja de ser una limitación y se convierte en un testimonio de su poder. Gedeón no tenía un gran ejército, pero Dios le mostró que no necesitaba cantidad, sino obediencia. Con solo 300 hombres, derrotó a un enemigo que lo superaba en número y fuerza. La victoria de Gedeón no dependió de su capacidad, sino de la presencia de Dios en su vida. Quizás hoy te sientes como Gedeón, escondiéndote en un rincón, pensando que no eres suficiente. Pero Dios te llama por un nombre diferente. Él te ve como un guerrero, como un conquistador, como alguien que, aunque parezca pequeño, puede derrotar a gigantes. No importa cuán débil te sientas, Dios ha puesto un propósito en ti y Él mismo se encargará de hacerlo realidad. Lo único que necesitas es dar un paso de fe. Dios hará el resto. Urban Crown 3. Pablo. Cuando tu debilidad se convierte en el escenario del poder de Dios. El apóstol Pablo tenía una espina en la carne, una debilidad que lo atormentaba. Aunque nunca se especifica exactamente qué era, sabemos que le causaba sufrimiento y que rogó a Dios 3 veces para que se la quitara. Pero en lugar de eliminar su debilidad, Dios le dio una revelación poderosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Estas palabras transformaron la manera en que Pablo veía sus limitaciones. En vez de lamentarse por su debilidad, comenzó a gloriarse en ella, porque entendió que en su incapacidad el poder de Dios se manifestaba con mayor fuerza. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Esta es una verdad que desafía nuestra lógica humana. En el mundo, la debilidad es sinónimo de fracaso, pero en el reino de Dios, la debilidad es el lienzo donde su gloria se dibuja con más intensidad. Pablo no dejó que su espina en la carne lo detuviera. A pesar de sus limitaciones, se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia, llevando el Evangelio a naciones enteras y escribiendo cartas que siguen transformando vidas hasta el día de hoy.
Dios no te llama porque seas fuerte, sino porque en tu debilidad Él se glorifica. ¿Cuál es esa debilidad en tu vida que has visto como un obstáculo? Esa lucha que has pedido a Dios que quite. Hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Pablo: bástate mi gracia. No necesitas que todo sea perfecto para que Dios te use. No necesitas deshacerte de todas tus limitaciones para cumplir tu propósito. Lo único que necesitas es confiar en que su gracia es suficiente y su poder es más grande que cualquier debilidad. Cuando aceptas esta verdad, tu debilidad deja de ser un problema y se convierte en una plataforma para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Andrew 4. Sara. Cuando crees que es demasiado tarde, Dios demuestra que aún es posible. Sara había pasado toda su vida cargando con una debilidad que la marcaba profundamente: la esterilidad. En su tiempo, no poder tener hijos era visto como una maldición, una vergüenza. Con el paso de los años, sus esperanzas se desvanecieron, y cuando Dios le prometió que tendría un hijo en su vejez, su reacción fue reírse. Entonces, Sara se rió para sus adentros y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy vieja y mi Señor es anciano? Génesis 18:12. Sara veía su edad y su esterilidad como un límite, pero Dios veía una oportunidad para demostrar su gloria. Cuando parecía humanamente imposible, cuando todo indicaba que el tiempo de Sara había pasado, Dios le recordó algo poderoso: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Dios cumplió su promesa e Isaac nació cuando Sara tenía 90 años. Su debilidad, su imposibilidad, su incredulidad, todo fue eclipsado por el poder de Dios. ¿Cuántas veces has sentido que el tiempo ha pasado para ti? Quizás piensas que es demasiado tarde para lograr ciertas cosas, que las oportunidades ya se fueron, que lo que Dios prometió no se cumplirá. Pero lo que Dios hizo con Sara es prueba de que Él no se rige por el tiempo ni por las limitaciones humanas. Si Dios ha prometido algo para tu vida, no importa cuán tarde parezca, Él lo cumplirá en su tiempo perfecto. No permitas que tus debilidades o las circunstancias te hagan dudar de lo que Dios puede hacer. Cuando piensas que es imposible, Dios demuestra que para Él no hay nada difícil. 5. Moisés. Cuando crees que no eres suficiente, Dios te respalda con su poder. Moisés fue llamado por Dios para una tarea monumental: liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero en lugar de sentirse capacitado, Moisés se enfocó en sus debilidades. Entonces dijo Moisés a Jehová: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Éxodo 4:10. Moisés veía su tartamudez como un obstáculo insuperable. ¿Cómo podía hablar ante el faraón si ni siquiera podía expresarse con claridad? Pero Dios le respondió con una pregunta que revelaba una verdad poderosa: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Éxodo 4:11. Dios no llamó a Moisés por su elocuencia, sino por su propósito. Cuando Dios te llama, Él mismo se encarga de capacitarte. A pesar de sus inseguridades, Moisés se convirtió en el líder más grande de Israel, guiando a su pueblo a través del Mar Rojo y recibiendo los mandamientos de Dios en el Sinaí. Su debilidad no impidió que Dios lo usara. Al contrario, fue el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifestara. Quizás hoy te sientes como Moisés, lleno de dudas sobre tu capacidad. Tal vez piensas que no eres lo suficientemente bueno
fuerte o inteligente para lo que Dios te está pidiendo. Pero la lección de Moisés es clara. No se trata de quién eres tú, sino de quién es Dios en ti. Si Él te ha llamado, no dudes. Él será tu voz, tu fuerza y tu respaldo. Tu debilidad no es un impedimento, sino una oportunidad para que Dios se glorifique en ti. 6. Gedeón. Cuando te sientes insignificante, Dios te ve como un guerrero. Gedeón era un hombre común, sin títulos ni poder, escondido de sus enemigos, cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas. Pero su primera reacción no fue de confianza, sino de duda y miedo. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Gedeón se veía pequeño, incapaz, sin influencia ni recursos. Pero Dios no lo vio como él se veía, sino como lo que podía llegar a ser en sus manos. Cuando el ángel del Señor se le apareció, no le dijo, hombre débil, sino, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Esta es una verdad clave. Dios no te llama por lo que eres ahora, sino por lo que Él hará en ti. Aunque Gedeón dudó y pidió señales para confirmar su llamado, Dios fue paciente y lo guió hasta convertirlo en un líder victorioso. Con solo 300 hombres, derrotó a un ejército numeroso, demostrando que no es la fuerza del hombre la que gana la batalla, sino el poder de Dios en su debilidad. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño e insignificante? Quizás te miras al espejo y ves a alguien sin valor, sin influencia, sin recursos, pero hoy Dios te llama de una manera diferente. Él ve en ti lo que tú no puedes ver. Si Dios pudo hacer de Gedeón un libertador, ¿qué puede hacer contigo? No permitas que tu debilidad defina tu destino. Si Dios está contigo, eres más fuerte de lo que crees. 7. Pablo. Cuando tu debilidad es persistente, Dios la convierte en tu mayor fortaleza. Pablo, uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo, no era ajeno a la debilidad. A pesar de su conocimiento y fervor, tenía un problema persistente que lo hacía sentir vulnerable. En la Biblia, él lo llama un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba constantemente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. Pablo oró repetidamente para que Dios le quitara este sufrimiento, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no le quitó su debilidad, sino que le mostró que a través de ella, su gloria se manifestaría con más fuerza. Esto cambió por completo la perspectiva de Pablo. En lugar de lamentarse, comenzó a gloriarse en sus debilidades, porque comprendió que cada fragilidad era una oportunidad para que el poder de Dios se hiciera visible en su vida. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. ¿Cuántas veces has orado para que Dios quite algo que consideras una debilidad en tu vida? Quizás una lucha interna, un problema físico, una dificultad emocional o una limitación que te hace sentir incapaz. Dios puede quitarlo, sí, pero a veces elige no hacerlo, porque a través de eso te está fortaleciendo y mostrando su gloria.
Si hoy sientes que hay algo que te impide avanzar, recuerda que lo que parece una carga puede ser el instrumento que Dios usa para mostrar su poder en tu vida. En lugar de resistirte, abraza la gracia de Dios y confía en que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cho. Pedro, cuando tu falla es pública, Dios la transforma en tu mayor testimonio. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Era apasionado, valiente y siempre estaba dispuesto a darlo, todo por su maestro. Sin embargo, en el momento más crítico, cuando Jesús fue arrestado, Pedro negó conocerlo 3 veces. Y él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Mateo 26:72. Después de su última negación, el gallo cantó tal como Jesús había predicho. Pedro, al darse cuenta de su traición, salió y lloró amargamente. Su debilidad se había manifestado de la manera más dolorosa. Falló públicamente a quien más amaba. Quizás tú también has experimentado un fracaso que todos han visto. Tal vez has cometido errores que te han hecho sentir indigno de Dios, pero aquí está la belleza de la gracia de Dios. Él no define tu futuro por tu peor error. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro. En la orilla del mar le hizo 3 preguntas que reflejaban su deseo de restaurarlo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. Por cada negación, Jesús le dio una oportunidad de reafirmar su amor. No solo lo restauró, sino que lo comisionó: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Pedro, el que una vez falló, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva y predicó el primer gran sermón del cristianismo, llevando a miles a la salvación. Dios no solo perdona tus fracasos, sino que los usa como testimonio para su gloria. Si alguna vez has sentido que tu pecado o error te descalifica, recuerda que Pedro pasó de la vergüenza a la restauración y del quebranto a la autoridad espiritual. Dios hace lo mismo contigo. Tu peor momento no es el final de la historia, sino el comienzo de tu mayor propósito. 9. La mujer con el flujo de sangre. Cuando tu debilidad es constante, pero tu fe es inquebrantable, Dios sana y restaura. En la historia de la mujer con el flujo de sangre, Marcos 5, 25, 34, encontramos a una mujer que había estado sufriendo por 12 años. Su debilidad era física, emocional y social. Había gastado todo lo que tenía en médicos y tratamientos, pero ninguno la sanaba. Esta mujer vivía una vida de exclusión. De acuerdo con las leyes de la época, su enfermedad la hacía impura y debía vivir apartada de la sociedad. Nadie se acercaba a ella y probablemente se sentía invisible, marcada por un sufrimiento que parecía no tener fin. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que había esperanza en Jesús. La mujer sabía que si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, sería sana. No importaba cuán débil y exhausta estuviera, su fe era más grande que su miedo o su desesperación. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Marcos 5:28. En medio de la multitud, ella se arrastró hasta Jesús y tocó su manto. Y en ese instante, la sanidad se liberó. Jesús se dio vuelta y al ver a la mujer le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. La lección de esta historia es profunda. Aunque la mujer llevaba años de sufrimiento, su fe no se agotó, y fue esa fe la que provocó el milagro. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde parece que las dificultades nunca acabarán?
Tal vez hoy estás luchando con algo que parece no tener solución, algo que te debilita constantemente. Pero la historia de esta mujer nos recuerda que la Delphebin en Cristo puede transformar lo que parece una debilidad permanente en una oportunidad para su poder. Dios no está limitado por nuestra debilidad. Él se glorifica cuando confiamos en Él, incluso en nuestra fragilidad. Si hoy sientes que tus luchas son interminables, sigue confiando en Él. Como la mujer con el flujo de sangre, y tú también puedes experimentar una restauración completa si mantienes tu fe puesta en Jesús. 10. El apóstol Juan. Cuando tu debilidad es el resultado del amor, Dios te hace un testigo de su gloria. Juan, el discípulo amado de Jesús, es un ejemplo de cómo la debilidad puede ser transformada cuando está arraigada en el amor. Durante su vida, Juan experimentó muchas pruebas y sufrimientos. Al final de su ministerio, fue exiliado en la isla de Patmos, debido a su predicación del Evangelio. Aunque su debilidad era el resultado de su fidelidad a Cristo, Dios usó ese exilio como un medio para revelarle algunas de las visiones más poderosas del libro de Apocalipsis. Es interesante ver que, a pesar de estar aislado y aparentemente derrotado, Juan no fue abandonado. En su debilidad recibió revelaciones que no solo edificaron su vida, sino que nos han dejado un legado de esperanza y victoria a todos los creyentes. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1:9. La debilidad de Juan no lo descalificó. Al contrario, le dio una perspectiva única para recibir la gloria de Dios. Su aislamiento fue la oportunidad que Dios usó para transformarlo en el receptor de las más grandes revelaciones sobre el futuro. En su debilidad, Juan experimentó la presencia gloriosa de Dios, de una manera que nadie más pudo. La visión del Cristo resucitado que tuvo en Patmos no solo lo fortaleció a él, sino que nos ha dado a todos un mensaje poderoso sobre el fin de los tiempos. Tu debilidad no es una barrera para la gloria de Dios. De hecho, a veces es en esos momentos de aparente derrota donde Dios te da la visión más clara de su propósito eterno. Si estás atravesando un momento difícil, recuerda a Juan. No es el aislamiento lo que te define, sino la presencia de Dios en medio de él. Dios puede transformarte en un testigo de su gloria a través de tus debilidades, si te mantienes fiel y disponible para Él. Felicitaciones por haber llegado hasta el final de este estudio. Has recorrido un camino profundo en las Escrituras, descubriendo cómo Dios usa nuestra debilidad para su gloria. No todas las personas llegan hasta aquí, y el hecho de que tú lo hayas hecho es un testimonio de tu deseo de crecer, aprender y ver cómo Dios puede obrar en tu vida. Eres parte de un grupo selecto de creyentes que han decidido perseverar hasta el final. Te animo a que comentes en este momento, compartiendo una frase que refleje por qué decidiste quedarte hasta el final. Esto no solo demuestra tu compromiso, sino que también inspira a otros a seguir este camino de fe. Comenta algo como: Dios está usando mi debilidad para mostrar su gloria. Si lo haces, me aseguraré de saber que eres uno de los elegidos que están comprometidos con el estudio de la palabra. Recuerda, compartir este video con otros es una de las formas más poderosas de difundir el mensaje de Cristo. Cada vez que compartes este contenido, le estás dando a alguien más la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora.
Tu suscripción no solo ayuda al canal, sino que también le permite a YouTube mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan. Es importante que sigas siendo parte de esta comunidad, no solo por el contenido que te ofrecemos, sino por la comunidad de fe que se está formando aquí, apoyándose mutuamente y creciendo en la gracia de Dios. Como el fuego que nunca debe apagarse, tu fe debe ser alimentada constantemente. Sigue mirando nuestros videos y mantén encendida tu llama espiritual. Ahora quiero que te quedes unos minutos más en silencio, experimentando la paz que proviene de saber que Dios está contigo. Permítete orar en silencio, darte gracias por este momento, por su amor y por todas las bendiciones que vienen, aún en medio de nuestras debilidades. Dedica los próximos 15 minutos a orar con todo tu corazón, dejando que el Espíritu Santo te guíe mientras terminas de escuchar este mensaje. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté contigo ahora y siempre. Dios bendiga tu vida y tu fe.